Siempre he creído que las bodas tienen esa extraña capacidad de revolver emociones del pasado. Planear la mía, sin duda, lo ha hecho. Tengo 26 años y me caso este otoño con el amor de mi vida. Isen es calma donde yo soy fuego, reflexión donde yo soy impulso. Hemos pasado por cambios de trabajo, una mudanza a otra ciudad, y una pandemia, y aún así seguimos haciéndonos reír a las 2 de la mañana. Siempre pensé que caminar hacia el altar sería el momento más feliz de mi vida, pero ahora no estoy tan segura. Verás, mi papá y yo no hablamos desde hace 8 años. No de verdad. No desde el día que cumplí 18 y me dio una lección que aún arde en mi memoria como una cicatriz: escuela de negocios, o te las arreglas sola. Eso fue lo que me dijo. Sin espacio para el diálogo. Sin cariño. Solo un tono frío y cortante como el acero. Yo quería estudiar arte. Siempre lo había querido. De niña podía pasar horas dibujando, retratos, paisajes oníricos, incluso escenas de los dos, cuando me llevaba con él a sus reuniones con clientes y yo me sentaba en silencio, garabateando mientras él hablaba de acciones y fusiones, pero cuando llegó el momento de postular a la universidad, sabía que no apoyaría mi decisión. Apliqué a ambas opciones, la que él quería y la que yo soñaba. Me aceptaron en las dos, elegí la mía, y él me cerró la puerta. Sin matrícula, sin mesada, ni siquiera un buena suerte. Me llamó ingrata. Dijo que estaba tirando mi futuro por la borda por un pasatiempo. Aún recuerdo hacer la maleta esa misma noche y escucharlo decir desde el pasillo: ya volverás arrastrándote cuando todo se derrumbe. Pero nunca lo hice. Pasé el primer semestre durmiendo en sofás de amigos. Conseguí trabajo en una librería, luego en una cafetería. Dormía 3 horas por noche. Vivía a base de fideos instantáneos y comida a punto de caducar. Mi mamá hizo lo que pudo para ayudarme, pero llevaban años divorciados, y su situación económica no era mucho mejor. Los primeros años fueron duros, durísimos, pero lo logré. Me gradué. Construí una carrera como diseñadora. Ahora soy directora de arte en una pequeña, pero respetada, agencia de marketing. Y llevo casi una década sin contacto con mi padre. Ni una palabra. Hasta hace 3 semanas, subí una foto a Instagram, Isen y yo, sonriendo como tontos, yo con la mano levantada mostrando el anillo, y 2 horas después, lo vi, un comentario suyo en Facebook, justo debajo de la publicación cruzada: mi hermosa hija. No puedo esperar a llevarte del brazo al altar. Se me fue el alma al suelo, ni siquiera sabía que estábamos comprometidos. Se enteró por redes sociales. Y ahora resulta que es el papá del año. Desde entonces, ha mandado flores a mi oficina 2 veces, dejó un mensaje de voz diciendo que está muy orgulloso de mí, e incluso apareció en la cafetería donde solía trabajar, como un viajero del tiempo fuera de lugar. No he respondido. Mi prometido, que vale oro, dice que la decisión es mía. Mi mamá me asegura que me apoyará sin importar lo que decida, y aquí estoy, a 6 meses de la boda, mirando mi vestido en el espejo y preguntándome: ¿camino sola? ¿O dejo que el hombre que me abandonó finja que nada de eso pasó? Ignoré el primer ramo. Llegó a mi oficina un miércoles, 12 rosas blancas con una tarjeta que decía: siempre orgulloso de ti. Con cariño, papá. Me quedé mirándolas 10 minutos seguidos, simplemente, en shock. Ni siquiera me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que una compañera me tocó el hombro y me preguntó si estaba bien. Las flores terminaron en la sala de descanso. Sin nota. Sin explicación. Solo desaparecieron de mi escritorio. 2 días después, dejó un mensaje de voz: hola, princesa. Vi tu foto de compromiso. Isen parece un buen chico. Sé que ha pasado tiempo. Me encantaría ponernos al día. ¿Quizás almorzar? Yo invito. Como si estuviera llamando a un antiguo socio de negocios, no a su hija, con la que no hablaba desde hacía casi 10 años, pero fue lo que ocurrió la semana siguiente lo que, por fin, me obligó a reaccionar. Estaba comprando café antes del trabajo, en la misma cafetería de siempre. Iba por la mitad de mi pedido cuando escuché una voz detrás de mí:
yo invito, me giré, y ahí estaba, mi papá, se veía mayor. No solo mayor, más pequeño, de alguna forma. Más blando en la mirada. Menos pulido que el hombre que yo recordaba. La corbata torcida. El cabello más ralo. Y esa voz fuerte y segura que marcó mi infancia, sonaba vacilante, ¿sigues tomando latte de avellana? Preguntó con una sonrisa débil, como si retomáramos la conversación después de un fin de semana largo. No dije ni una palabra. Solo lo miré, apretando el teléfono en mi mano hasta que los nudillos empezaron a dolerme. Pagó mi café de todos modos. Nos quedamos allí, junto al mostrador de entrega, en un silencio incómodo, hasta que dijo, «Te ves bien». Ya toda una mujer, debería haberme ido. Debería haberle dicho que crecer también significa asumir las consecuencias de tus decisiones, incluyendo abandonar a tu hija cuando más te necesitaba, pero no lo hice. Todavía no tomé el café y dije, voy tarde al trabajo. Mientras me alejaba, lo escuché decir a mis espaldas, sin alzar la voz, apenas lo suficiente para que yo lo oyera, solo quiero hablar. Por favor, esa noche, Isen me encontró acurrucada en el sofá, con el vaso de café aún en las manos. Lo había llevado conmigo todo el día sin darme cuenta, hablamos durante horas, le conté del mensaje de voz, de las flores, de cómo se veía mi papá parado ahí como un extraño que finge ser alguien cercano. Le conté que no fue a mi graduación universitaria, a pesar de que le envié una invitación escrita a mano, con la mano temblorosa y una nota que decía, pensé que te gustaría saberlo. Nunca apareció, y ahora, de repente, quiere llevarme del brazo al altar. Isen guardó silencio un momento, y luego me hizo una pregunta en la que no había pensado. Si él no se hubiera acercado, ¿tú lo habrías buscado? No supe qué responder, porque la verdad es que no sé qué deseo más, si dejarlo entrar otra vez y arriesgarme a salir herida, o cerrar la puerta para siempre y vivir con el peso de lo que pudo haber sido. Pero sí sé esto, llevarme al altar no es un símbolo de reconciliación. No es un premio. No es una foto bonita para enmarcar, se supone que es un momento reservado para quien me sostuvo en la vida, y cuando más lo necesité para hacer precisamente eso, me soltó. Después de aquel encuentro en la cafetería, evité mi lugar de siempre durante 2 semanas. Empecé a ir a un Starbucks que queda 3 cuadras más lejos, solo para asegurarme de no volver a verlo, pero me encontró igual, otro mensaje de voz. Esta vez, más tembloroso, sé que no me lo merezco. Lo sé. Pero estoy intentando. Solo quiero volver a ser parte de tu vida. Aunque nunca me perdones, estuve a punto de borrarlo sin escucharlo hasta el final. Pero algo en su voz me descolocó. ¿Arrepentimiento? O tal vez solo soledad. Esa noche, saqué un cuaderno y empecé a escribir. No era para nadie. Solo para mí. Un desahogo. Terapia en tinta, pero las palabras no paraban. Papá, una vez me dijiste que la familia lo es todo, pero cuando tomé una decisión que no aprobabas, me dejaste caer como si no significara nada para ti. No estaba siendo irresponsable. No estaba echando mi vida a perder. Estaba persiguiendo algo que amaba. Algo que me hacía sentir completa, y en vez de estar a mi lado, me trataste como una decepción. Como alguien a quien ya no querías reconocer. No sabes lo que fue volver a casa caminando después de turnos dobles, tan agotada que ni siquiera podía llorar. No estuviste cuando tuve neumonía y aún así fui a clase porque no podía darme el lujo de faltar. No estuviste cuando mamá me mandó $50 en monedas por correo para que pudiera lavar la ropa por primera vez en 3 semanas. ¿Sabes qué más te perdiste? Mi graduación. Mi primer departamento. Mi primer trabajo de verdad. La primera vez que publicaron uno de mis diseños. Te perdiste toda mi vida, y ahora quieres aparecerte y llevarme del brazo al altar como si todavía fuéramos padre e hija. No sé si eso es perdón, o solo fingir. Quizá una parte de mí todavía quiere que estés ahí. Tal vez eso es lo más triste de todo, pero no puedes saltarte las partes difíciles y quedarte solo con el momento de orgullo al final. Ese lugar ya está ocupado, por quienes sí estuvieron cuando tú no te escribo esto para castigarte. Te lo escribo porque necesito que entiendas, el amor no se trata de control.
se trata de presencia. Y cuando más necesitaba la tuya, lo único que recibí fue silencio, tu hija, todavía. Guardé la carta en mi diario durante días. La releí. La edité. Me pregunté qué esperaba conseguir con ella, y luego la envié, sin remitente. Sin con cariño. Solo la verdad, una semana después, llegó una tarjeta a mi buzón, en la portada decía, para la novia. Adentro, había una sola frase escrita de su puño y letra, entiendo si prefieres que alguien más te lleve al altar. Sin defensas. Sin excusas, todavía no he decidido qué haré, pero creo que, por primera vez, vi a mi papá como un ser humano, no como un villano. Ni como un héroe, solo un hombre roto, lleno de errores, tratando, demasiado tarde, de hacer las cosas bien. La noche antes de mi boda no pude dormir, Isen se quedó en casa de su padrino, y la casa estaba en silencio, salvo por el leve murmullo de mi mamá tarareando mientras le pasaba vapor a mi vestido en la otra habitación. Yo estaba sentada en el sofá, mirando la tarjeta doblada que me había enviado mi papá, entiendo si prefieres que alguien más te lleve al altar. No era una disculpa. No exactamente. Pero fue la primera vez que no intentó justificarse. Y, de algún modo, eso dijo más que todos los perdón del mundo, no respondí a su tarjeta. No le dije que sí ni que no, al menos, no todavía. A la mañana siguiente, el cielo estaba de un azul cegador, uno de esos días perfectos de otoño en los que las hojas parecen vitrales y la brisa se siente como si alguien la hubiera elegido especialmente para ti. El lugar era un pequeño jardín escondido detrás de una vieja casona. El sendero desde la suite nupcial hasta el altar era largo y serpenteante, flanqueado por abedules y flores pálidas. De niña, solía imaginar que lo recorrería del brazo de mi papá, cuando aún pensaba que él colgaba la luna en el cielo, pero esa niña creció. Rápido, mi mamá me ayudó a ponerme el vestido. Me besó la frente. Y entonces me dijo algo que me acompañó durante todo el día, no importa quién te lleve al altar. Lo que importa es que camines hacia alguien que merezca todo tu corazón. A las 2:57 de la tarde, alguien golpeó suavemente la puerta de la suite, era la hermana de Isen, con una sonrisa cálida y un susurro, está aquí. Tu papá. En la última fila. Vino solo. Solo quiere mirar, se me cortó la respiración, no lo había invitado. No le dije dónde sería la ceremonia. Seguro lo supo por Facebook o por algún primo. No lo sé. No pregunté, pero ahí estaba. No en la primera fila. No con smoking. Solo, ahí. Callado. Esperando, tenía 2 minutos para decidir, miré a mi mamá. Ella supo lo que pensaba antes de que dijera nada, haz lo que necesite tu corazón, me dijo en voz baja. No lo que esperan los demás, asentí, y abrí la puerta, pasé junto a las damas de honor que ajustaban sus velos, al equipo de catering, a un torbellino de blanco, rosa y dorado pálido, hasta que lo vi, mi padre. Se giró al verme. Por un segundo, pareció que iba a llorar, respiré hondo. Y le dije, en voz baja, puedes caminar conmigo. Pero no como mi papá. Como un invitado. Como alguien que está intentando, él tragó saliva y asintió, le ofrecí mi brazo, y juntos caminamos el sendero, lento, en silencio, bajo los abedules, rodeados de todos los que sí estuvieron cuando más los necesité. Al llegar al altar, se detuvo. Pude sentir que temblaba a mi lado, se inclinó levemente y me susurró, gracias. Por dejarme intentarlo, y entonces me soltó, tomé la mano de Isen, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí liviana, la ceremonia fue hermosa, todos me lo dijeron, aunque, siendo sincera, la mayor parte está borrosa en mi memoria. Recuerdo la cara de Isen cuando me vio por primera vez. Recuerdo a mi mamá secándose las lágrimas con un pañuelo arrugado que había escondido en su ramo. Y recuerdo que me reí, justo a la mitad de los votos, porque Isen dijo waffles en lugar de terribles, como en, incluso cuando las cosas sean waffles, estaré a tu lado. Éramos así. Imperfectos. Un poco ridículos.
pero reales. Lo que sí recuerdo con claridad es ver a mi papá desde el rabillo del ojo durante nuestro primer baile. Se quedó en el fondo, al borde de la multitud. No intentó acercarse ni llamar la atención. Por primera vez, simplemente observó. Con respeto. En silencio, después del banquete, cuando la mayoría de los invitados ya estaban borrachos de azúcar y champán, se me acercó otra vez. «¿Te ves feliz?», dijo, asentí. «Lo estoy», dudó un instante. «Lo que te dije, lo decía en serio. Sobre intentar. Sé que no puedo compensar lo que me perdí». No hubo un gran gesto. Ni una escena emotiva. Solo dos personas que compartían sangre, dolor e historia, tratando de averiguar qué se podía rescatar. «No estoy lista para algo grande», le dije. «Pero puedes llamar. Si quieres». «De vez en cuando», asintió. «Eso es más de lo que merezco», y se fue, sin insistencias. Sin culpas. Solo me dejó ahí, bailando con mi esposo bajo una hilera de luces y un cielo abierto. 3 meses después llamó, no seguido. No con dramatismo. Solo, de vez en cuando, empezamos con cosas pequeñas. El clima. Libros. Una campaña publicitaria extraña en la que trabajé que incluía alpacas. Nunca sacó el tema del pasado, pero a veces lo hacía yo. No para revivirlo, sino para ver si él podía quedarse ahí, presente. Y lo hacía. En silencio. Incómodo. Pero jamás me dijo que estaba equivocada por sentir lo que sentía, hasta que, una noche, me hizo una pregunta que no esperaba. «¿Te gustaría conocer el lugar donde crecí?». Nunca había hablado mucho de su infancia. Sabía que no había sido fácil, su padre era duro, por lo poco que mi mamá mencionaba. Pero era la primera vez que me invitaba a ese espacio. Planeamos un viaje de fin de semana. Solo los dos. Sin grandes expectativas, y en algún momento entre la reja oxidada de su antigua escuela y el diner de la esquina donde me dijo que comía papas fritas porque su madre a veces se olvidaba de prepararle almuerzo, dejé de ver a un hombre, y vi a un niño asustado que nunca aprendió del todo a amar sin condiciones. Ahora ha pasado un año, nuestra relación sigue siendo frágil. No me llama cada semana. No nos abrazamos como cuando tenía 5 años y él era el hombre más fuerte del mundo, pero lo estamos intentando. Cuando le conté que Isen y yo esperábamos a nuestro primer hijo, lloró, de verdad lloró. Y cuando le pregunté si quería formar parte de su vida, desde el primer día, no solo como el abuelo orgulloso con la cámara en los cumpleaños, me dijo que sí tan rápido que se le quebró la voz. «Voy a estar ahí», prometió. Aunque me equivoque. Aún así, voy a estar. Eso es lo que tiene la sanación. No siempre se ve como fuegos artificiales. A veces, se parece más a presentarse cuando antes no lo hiciste. A veces, se parece a convertir el silencio en confianza. Y a veces, se parece a un paseo hacia el altar. Nació un jueves lluvioso de mayo. Nada salió como habíamos planeado. Se me rompió la fuente a las 3 de la madrugada, 2 semanas antes de lo previsto. Isen entró en pánico y no encontraba las llaves del coche. Estaban en el bolsillo de su chaqueta todo el tiempo. Apenas logré pasar por triaje antes de que las contracciones me golpearan como olas imparables, y aún así, en medio del caos, me sentí en paz. Creo que fue porque no estaba sola. Isen me sostuvo la mano en cada grito. Mi mamá se sentó en una esquina, marcando las contracciones en silencio, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Y cuando ya no pude más, cuando susurré «no sé si puedo con esto», una voz que no esperaba se hizo oír: «Sí puedes. Siempre has podido». Mi papá estaba ahí. Sentado en la sala de espera durante horas, por si acaso lo necesitaba, y en ese momento, lo necesitaba. No le pedí que entrara. No lo planeé. Pero cuando lo vi en la puerta, con los ojos vidriosos, las manos temblorosas, como si no estuviera seguro de tener derecho a estar ahí, asentí, y él entró, no como un héroe. No como el padre que necesité a los 18, sino como el hombre en que se había convertido desde entonces. Cuando nuestra hija llegó al mundo, rosada, inquieta y furiosa con todo, miré alrededor de la sala, con lágrimas en los ojos, y comprendí algo que hasta entonces no había visto con claridad.
esta familia, mi familia, no era perfecta, estaba hecha de pedazos rotos que, de algún modo, encajaban igual. Más tarde, cuando las enfermeras me la pusieron en los brazos y todos salieron de la habitación. Por un momento, mi papá se sentó a mi lado en silencio, y luego, casi en un susurro, dijo, ojalá ella nunca tenga que luchar tanto como tú para sentirse amada. Miré a mi hija, sus deditos aferrados a los míos como si ya me conociera, y le respondí, no lo hará. Él asintió. Me besó la frente, por primera vez en años, y se fue en silencio, tal como había llegado. La llamamos Isla Grace, Grace, por todas las cosas que nunca dijimos, pero finalmente entendimos. Ahora mi papá nos visita una vez al mes. Trae libros para Isla y café para mí. No intenta compensar el pasado. Solo trata de estar presente en el ahora, y a veces, eso es suficiente, porque sanar no es olvidar, es elegir construir algo mejor, incluso si los cimientos tiemblan, y mientras sostengo a mi hija en brazos, viendo a Isen reír en la cocina y a mi madre mecerla suavemente hasta que se queda dormida, me doy cuenta de algo, no solo sobreviví a lo que él me hizo, me convertí en alguien que rompió el ciclo, y eso sí que es un camino digno de recordar.